Bien, continuamos con la clase número 10, siempre relacionada al desarrollo de la vista pública. Clase número 10, estábamos hablando acerca ya del desfile probatorio, específicamente de la prueba testimonial como tal. Y haciendo una breve retroalimentación, habíamos hablado sobre la forma en cómo se van a interrogar a los testigos, los tipos de interrogatorio que hay que juramentarlos antes de interrogarlos, etc. Esto también lo relacionamos, si ustedes se recuerdan, cuando vimos la prueba testimonial el ciclo pasado, allá por el artículo 202 y siguientes del Código Procesal Penal, que habla precisamente de los testigos. Hay un apartado en el artículo 209 del Código que nos dice forma de declaración, que es precisamente lo que estamos discutiendo en esta clase. Dice artículo 209, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Dice: antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de la pena de falso testimonio, para cuyo efecto les leerán los artículos pertinentes al Código Penal y prestarán juramento o promesa de decir verdad bajo pena de nulidad. ¿Se recuerdan lo que les decía? Algunos no quieren juramentar, no quieren decir sí juro por cuestiones religiosas o de credo. Pueden prometer no decir la verdad, pero hay que leerles el artículo del Código Penal y hacer el juramento. Si no, dice la ley que esto acarrea nulidad del acto. Entonces, imaginemos, yo todo eso voy a estar calificando también el desarrollo de la vista pública, ¿no? Si alguien pasa un testigo y no lo juramenta o lo juramenta de manera inadecuada, pues ahí va a tener ya una ponderación menor sobre su nota. Entonces hay que tener cuidado con eso. Este artículo 209 ténganlo en mente también para los que van a desempeñarse como jueces. Dice bajo pena de nulidad, y si es nulo un testimonio, pues entonces no podría tomarse como válido para fundamentar una sentencia. Recordemos también de que en el caso que les voy a plantear, recordemos que hay testigos que tienen la facultad de abstenerse de declarar. Entonces ustedes vean ahí también, en el caso que les voy a dar, si hay alguno de esos testigos que tiene esa facultad, como lo que establece el artículo 204. No están obligados a testificar en contra del imputado, dice, su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, hermano, adoptante o adoptado. No obstante, podrán hacerlo cuando sí lo consideren conveniente. También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de abstenerse bajo pena de nulidad del acto. Es otra circunstancia importante a considerar como tal. Entonces dice el artículo 209, las partes interrogarán separadamente a los testigos propuestos. Es lógico, no podemos tener frente a los otros dos testigos que van a también a rendir un testimonio, porque van a escuchar las respuestas del primero y algún dato pues que tal vez aquellos no lo sabían, se los va a refrescar, lo van a decir igual, o si no lo conocían, pues al menos van a decir igual las cosas, y ahí ya hay una contaminación de la prueba como tal. Las partes interrogarán separadamente, precisamente porque no se tiene certeza de que ellos en realidad conozcan la verdad. Las partes interrogarán separadamente a los testigos propuestos. El juez moderará el examen del testigo y resolverá sobre las objeciones que las partes formulen. El juez, dice, moderará el examen del testigo y resolverá sobre las objeciones que las partes formulen. Claro, el juez debe de saber sobre técnicas de litigación oral, debe saber cuáles son las preguntas que no son permitidas. En tanto que pensemos que si el interrogador está preguntando de manera prohibida y la defensa no objeta, es válido que el juez también ponga un alto, ponga orden en ese aspecto. Por ejemplo, señor fiscal, limítese a preguntar de la manera correcta, respetando las reglas del interrogatorio. Así el defensor no lo dice tampoco, porque
no puede, o sea, se convertiría el juez en alguien parcial al establecer no decir nada y escuchar que el fiscal pregunta todo de manera sugestiva en un interrogatorio directo, por ejemplo, que eso no es permitido. Las preguntas sugestivas ya saben ustedes que son aquellas donde se les insinúa o se les dice claramente al testigo la respuesta, claro, para que él solo diga sí o no, o confirme o niegue algo. Pero usted le dice al señor testigo, ¿verdad que el día de los hechos lo acompañaba su hermana? Sí, me acompañaba. O no, no me acompañaba, pero usted le dijo que ella le acompañaba, o sea, sugestivamente le estaba dando ya un dato, una información. Diferente que le dijera, señor testigo, ¿con quién se dirigía el día de los hechos? ¿O estaba alguien con usted el día de los hechos, señor testigo? Sí, estaba alguien conmigo, era mi hermana. Es diferente porque usted solo le pregunta si había alguien. Entonces, por eso dice, el juez moderará el examen del testigo y resolverá sobre las objeciones que las partes formulen. Si se recuerdan de las objeciones, moderará las objeciones que las partes formulen, dice. ¿Cuáles son los requisitos de las objeciones? Primero, que sea oportuna, es decir, que la objeción se interponga antes que el testigo haya contestado la pregunta. La pregunta fue prohibida, fue no permitida esa pregunta. El testigo ya respondió y usted, en la contraparte, después dice, objeción, señoría, una pregunta capciosa, por ejemplo, la que hizo el fiscal, pero el testigo ya había respondido. Esa objeción ya no da lugar, porque ya respondió el testigo. Por eso debe ser oportuna. Plantearla antes de que el testigo dé la respuesta. La oportunidad debe ser específica. Segundo requisito. Objeción, señor juez, pregunta impertinente de parte del fiscal. Es oportuna, no había contestado el testigo, es específica porque dijo qué tipo de pregunta era, y el tercer requisito, fundamentada. Debe ser oportuna, debe ser específica y debe ser fundamentada, o explicar por qué esa pregunta es prohibida. Objeción, señor juez, pregunta impertinente. El señor fiscal le está preguntando cosas que no tienen nada que ver con el caso que nos ocupa. Es más, está atribuyendo cosas de familiares que no le competen a él saber, ni a este tribunal no está interesado en saber nada de eso, ¿no? El caso. Así que le solicito que reconvenga al señor fiscal para que pregunte de manera correcta. Al lugar la objeción, dice el juez, señor fiscal, reformule su pregunta. Y viene el fiscal y da otra pregunta y es impertinente, o no puede ser impertinente, puede ser argumentativa. Objeción, señor juez, pregunta argumentativa. El señor fiscal le está diciendo a mi testigo, o le está diciendo, o puede decirle, le está diciendo al testigo, no precisamente a mi testigo, porque puede ser el testigo de él, pero él puede preguntarle a ese testigo de esa manera también. Le está diciendo al testigo que cómo considera el dicho de la persona fulana de tal cuando se refirió a él de que no le había ayudado a mí al occiso. Así que le solicito por favor que le pregunte de manera correcta. Al lugar la objeción, señor fiscal, pregunta de manera correcta. O tal vez pueda que el defensor que está objetando no objete correctamente, o él tenga la apreciación de que la pregunta es argumentativa y en realidad no es argumentativa. Entonces va a venir el juez sin lugar su petición, señor defensor, la pregunta no es argumentativa porque únicamente le está diciendo que le explique, que le repita lo que ella le dijo, por decir algo. Entonces, ese es un juego que se mantiene entre, no un simple juego de palabras, sino que hay que estar concentrado en lo que uno y otro están hablando, están planteando, y lo que el testigo ha dicho, pues para ver si en realidad amerita al lugar la objeción o no. Puede darse el caso también que ante una objeción,
el fiscal inmediatamente reacciona y quiere defender. Objeción, señoría, el fiscal está haciendo una pregunta sugestiva por esta y esta razón. Señor juez, permítame, la pregunta no es sugestiva. Es una pregunta normal por estas y estas y estas razones. Yo le pregunto de esta manera, en ningún momento le estoy dando ninguna información o diciéndole la respuesta. Ya hay dos posturas. Entonces el juez tendrá que resolver sobre eso, al lugar la objeción, al lugar el planteamiento de la representación fiscal por estas y estas razones, o no al lugar su planteamiento o representación fiscal, al lugar la objeción de la defensa por estas razones, y señor fiscal reformule su pregunta. Y allí incluso hasta le puede interponer un recurso al fiscal si está inconforme. Señor juez, con todo respeto, no estoy de acuerdo con su decisión, interpongo en este momento el recurso de revocatoria, en el sentido de que la pregunta no es en ningún momento sugestiva, por estas y estas y estas y estas razones. ¿Qué va a hacer el juez en ese caso? Como ya ha interpuesto un recurso, le va a correr por ley traslado al defensor. Bien, en vista que se ha interpuesto un recurso de revocatoria, se le corre el traslado al señor defensor para que argumente sobre este recurso. Y el defensor dice, no, señor juez, en ningún momento el recurso procede por estas y estas razones. Ya con las dos posturas, ya el juez puede tomarse, digamos, no es que va a tomar 5 minutos, ¿verdad? Pero en ese momento puede consultar su código. Algunos lo que hacen es llamar al secretario, como lo que les he dicho, que los secretarios son los que a veces son los que saben más de todo eso, de tanto estar en vistas públicas, y el secretario se acerca y le dice, no, mire, licenciado, la verdad que tiene razón el fiscal, hombre, la verdad que la pregunta no es sugestiva, ya por estas y estas razones, puede ser. Bueno, ya después, al lugar el recurso del señor fiscal, revoco mi decisión y continúe preguntando, no al lugar su postura, siga preguntando. Así, o por el contrario, ¿verdad? La posición, el criterio del juez es el correcto y ya dice, bueno, no al lugar su recurso, señor fiscal, al lugar la objeción del señor defensor y reformule esa pregunta. Entonces, son varias cosas que pueden darse en ese momento. Entonces, por eso les explico que deben de estar muy atentos a lo que se vaya planteando, ¿no?, con los interrogatorios. Dice, el juez le concederá la palabra a la parte que presente al testigo para que formule el interrogatorio directo. Si la parte contraria manifiesta que desea interrogar al testigo, le concederá la palabra al efecto. Los primeros dos interrogatorios que hemos visto, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Yo propuse a mi testigo, eso es el fiscal, propongo a mis testigos, yo le voy a hacer el interrogatorio directo. El interrogatorio directo es un interrogatorio, decíamos, que es donde se luce el testigo, ¿no? La información va saliendo de todas las preguntas correctas o permitidas que yo le haga. Decíamos que para que se dé un interrogatorio directo, exitoso, hay 3 cosas que se deben de cumplir. Primero, usted en la práctica identifica, con las preguntas identifica a su testigo. Número 2, logra que el testigo le individualice y le identifique perfectamente al imputado en el lugar de los hechos y el grado cómo sucedió el hecho. O sea, ese momento preciso para identificarlo. O sea, que el tribunal quede convencido que ese testigo vio que quien cometió el delito fue el imputado y cómo lo cometió. Y tercero, es necesario hacer un buen cierre de ese testimonio. Es decir, que usted con sus preguntas le logre le logre sacar toda la historia al testigo. O sea, que el testigo, usted termine su interrogatorio cabal con cómo termina esa historia, ¿no?
no puede dejar las cosas a medias, o sea, porque queda como ¿qué pasó al final? Pues se llevaron al imputado, no se lo llevaron, o le iba a dar el machetazo, no se lo dio. ¿Qué pasó? O sea, contar hasta, si es posible, hasta que la patrulla lo llevaba ya ahí con las esposas puestas y ya lo llevaba para la Bartolina. Hasta eso. Eso es importante para dejar claro cuál es la capacidad que el testigo tuvo, el aporte que el testigo va a dar sobre ese caso. Entonces, eso es para que se haga un interrogatorio directo exitoso. Como tal. Luego dice, si la parte contraria manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, se le concederá la palabra al efecto. Si desea contrainterrogar, o sea que no es obligatorio. Yo como defensor, por ejemplo, decido si lo contrainterrogo o no lo contrainterrogo. Esa decisión la voy a tener yo como defensor, no me obliga la ley. Ahora, sí es bueno contrainterrogar porque pensemos que, imagínense que tenemos un testigo que genera serias dudas con su interrogatorio directo. ¿Cómo no lo voy a contrainterrogar? De este tipo de interrogatorios, que segundo, que es el contrainterrogatorio, pues algunos autores lo llaman que es un interrogatorio sugestivo por excelencia. ¿Por qué razón? Porque el interrogador utiliza o juega con las mismas respuestas que él ha dado en el interrogatorio directo. Entonces aquí, si yo le pregunto, por ejemplo, testigo, usted expresó de que el día de los hechos estaba en la verja de su casa. ¿Es cierto eso? Esa es una pregunta de manera sugestiva, porque yo le estoy diciendo de que él expresó que había estado ahí en la puerta de la verja de su casa. Pero no pueden, el fiscal no podrá objetar, objeción señoría, el defensor está haciendo una pregunta sugestiva. No, porque esa información ya había sido dada por el testigo. Diferente fuera que no la hubiera dado. Si no lo hubiera dado, pues entonces sí, y yo la estoy diciendo, sí puede ser, me lo pueden objetar. Pero entonces el contrainterrogatorio, como decimos, queda a facultad de la contraparte, ¿no? Los interrogadores, algunos textos hablan de que deben de ser, deben tener dos características: ser un poco agresivos, pero la palabra agresivo no es su excepción, digamos, de maltratar al testigo, no, ni de generar violencia sobre él, sino agresivos en el sentido de que no deben de perder ese, digamos, ese temple, ese carisma. El temple, diría yo, pues porque hay respuestas que el testigo se las puede decir, sí, yo estaba en ese lugar, y es cierto, ahí estaba, pero debe de tener como aquella creatividad de preguntar de una u otra forma sobre una misma cosa. Podría ser eso. Y el otro elemento que no debe perder es el ritmo al momento de preguntar. Dos cosas: la agresividad en el sentido de mostrar siempre seguridad de lo que se está preguntando, y aunque le responda como debe ser, pues poderle preguntar de otra manera. Y el ritmo es no dejar muchos espacios de silencio o de tiempo sin preguntar, ¿no? Que de repente usted ahí quede como que no hay lo que preguntarle y se esté agarrando la barbilla o rascando la cabeza o ¿qué pregunto? O mire, testigo, no, sino que puede preguntarle una y otra vez de las cosas. Por eso decimos de que los contrainterrogatorios no son tan sencillos, ¿no? Porque usted puede preguntar, digamos, algo que ya lo respondió, pero usted quiere ver si está seguro. No podría en este momento, digamos, plantear todo un contrainterrogatorio, pero por ejemplo, usted llega testigo, el día de los hechos usted manifestó que le acompañaban dos personas. ¿Quiénes eran esas personas? Era mi hermana y era mi prima. Usted también nos dijo en su interrogatorio anterior de que ellas estaban en el lugar cuando empezó la discusión entre las personas.
Ahora yo le pregunto, ¿usted por qué no intentó, digamos, calmar los ánimos de estas personas para que no llegaran a una pelea, ni mucho menos sus hermanas? Contésteme, testigo. Ah, es que no sé, le dice el testigo, no sé, o sea, no sabe, o usted estaba de acuerdo con eso, o no quería usted participar de, usted quería que se le cometiera algún daño a la persona. Claro, es una forma un poco ofensiva, agresiva, perdón, de estar preguntando, y ahí será también la astucia del fiscal, porque es el testigo del fiscal al que yo estoy contrainterrogando. En ese caso el fiscal a lo mejor va a objetar. Objeción, señoría. La representación de la defensa primeramente está siendo muy intimidatorio con mi testigo, y segundo, le está preguntando de manera interpretativa, ¿no? O amenazante, qué sé yo, y le pido que le reconvenga al testigo de que guarde la compostura, y ella será el juez quien decida lo que va a resolver. Pero hay quienes preguntan, por ejemplo, contésteme sí o no. Esas preguntas a veces no son muy recomendables, ¿no? Porque testigo, lo cierto es que usted estaba a las 5 de la tarde en el Hospital San Juan de Dios el día de los hechos. Sí, ahí estaba. ¿Estaba en tal lugar? No estaba. Sí o no, no sale de nada. Pero cuando usted le pregunta, digamos, de manera concisa, por ejemplo, en una violación, imagínense, solo le voy a preguntar algo, testigo. Usted dice que su agresor la tiró al suelo y por un lapso de 5 o 10 minutos estuvo teniendo acceso carnal con usted en una vereda que está como a 5 metros de la calle principal, cuando venían pasando las compañeras del trabajo, los compañeros del trabajo en la fábrica. ¿Por qué no pidió auxilio usted? ¿Por qué no llamó a nadie? Entonces, una pregunta como que de pronto genera un interés para la gente, y puede decir, bueno, es cierto, puede ser el tribunal, ¿y por qué no llamó? O sea que usted quería cometer ese acto, pero después tenía pensado venir y denunciar a mi cliente. Podría ser, o sea, es una forma de estar analizando el caso de otra manera. Eso es un contrainterrogatorio. También puede establecerse sobre los contrainterrogatorios. Muchas veces dan fruto cuando los testigos están nerviosos o los mismos testigos se están contradiciendo ahí. Testigo, usted acaba de decir que fue el día tal que usted llegó y vio a la persona cometiendo ese delito, pero anteriormente le dijo al fiscal de que ese día usted estuvo en la fiesta de su madrecita, que se dio en su cumpleaños. O sea que usted estuvo en 2 lugares a la vez, testigo. No es que, dice el testigo, no es que, o sea, primero estuve allá y después me fui. ¿Cómo? Usted no podía estar en 2 lugares. Usted está mintiendo sobre eso. Pero pasemos a otra pregunta. Y usted ya deja una duda. Usted tampoco ya no le va a seguir preguntando sobre eso, porque es darle más tiempo para que siga explicando. No, mire, que yo le quiero explicar que de 3 a 4 fue el cumpleaños, y de 4 a 5 me fui para la casa, y de 5 a 6 cuando iba llegando pasó el homicidio, pasó el delito, etc. Ya no le va a dar tiempo. Será entonces el fiscal, digamos, en el caso que sea testigo del fiscal, quien pedirá la palabra para hacer un redirecto, y en el redirecto va a tocar esos puntos. Entonces, vean qué interesante se torna esto. La parte que lo sometió al primer interrogatorio podrá interrogarlo nuevamente. Es el redirecto que le estoy diciendo, después del contrainterrogatorio, así como también la parte contraria para someterlo a un nuevo contrainterrogatorio a continuación del precedente. Decimos un redirecto y un recontrainterrogatorio, las 2 últimas participaciones. Estas 2 últimas intervenciones deberán limitarse a preguntas sobre materias nuevas procedentes del interrogatorio inmediato anterior. El juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. Si en el caso que les planteaba, por ejemplo, el caso que les planteaba, vengo yo y pido hacer el interrogatorio redirecto, eso va a ser para rehabilitar a mi testigo. Yo sé que el contrainterrogador, el defensor,
le generó una duda al tribunal cuando él le dijo de que, por ejemplo, había estado donde el cumpleaños y también donde se cometió el delito. Entonces, eso jurídicamente, eso realmente no puede ser posible. Entonces, yo necesito aclarar eso. Por eso dice, deberán limitarse a preguntas del interrogatorio inmediato anterior. Ya no voy a empezar yo acreditando al testigo otra vez, preguntándole dónde vivía, casi cuánto tiempo, etc., sino que me voy directamente a esas preguntas. Testigo, quiero hacerle memoria de los eventos que usted tuvo durante el día 15 de julio del año 2012, por ejemplo. El día en que sucedieron los hechos, ya de todos conocidos acá. Usted me mencionó a mí primeramente que había asistido a un cumpleaños de su madre, luego se ha ido para su casa, usted así lo dijo, y luego había llegado a la casa de su vecina donde se cometió el delito. Ahora, yo quisiera, testigo, que usted me aclarara y le aclarara al tribunal también en qué periodo de tiempo estuvo en esos lugares, primeramente. En segundo lugar, que aclare al tribunal qué distancia hay desde la casa de su madre hasta la casa de su amigo y tal lugar. ¿Y qué fue lo que hizo en esos lugares? Son tres cosas que usted se las pregunta claro para que el testigo, no, mire, señor fiscal, yo le voy a montar. A las 2 de la tarde yo llegué donde mi mamá, ella vive en tal lugar, estuvimos ahí, lero que lero, y terminó a tal hora. Yo me fui a tal hora, pero lo que trato de decir es que rehabilita al testigo en ese aspecto y le deja claro el tribunal. Deja claro. Ahora, si el fiscal no estuvo atento al contrainterrogatorio, estuvo pensando en otras cosas, estuvo distraído, como suele pasar en las vistas públicas, y ni cuenta se dio de eso, de los aprietos en los que puso a su testigo, a lo mejor ni va a pedir la palabra después para hacer el redirecto. O si hace un redirecto, lo va a hacer por hacerlo nada más, como lo hacen otros, puede preguntar algo nada más para reafirmar de que lo vio. Pero la duda siempre va a quedar en el tribunal, la duda, y eso lo va a aprovechar el defensor en sus conclusiones. Ahí lo va a aprovechar y entonces va a generar inestabilidad, y ahí por más que el fiscal quiera recuperarlo y decir, no, señor juez, pero es que él tal vez no dijo la hora ni la distancia, pero él sí ahí estuvo, etc., ya no va a tener mayor efecto porque no es la palabra del fiscal, sino la palabra del testigo la que el juez va a tomar en cuenta para dar la resolución. Luego dice, el juez podrá interrogar para efectos, estos dos interrogatorios, y luego viene el otro interrogatorio que es el recontrainterrogatorio, que el defensor lo pudiese hacer también si quiere, y si no, imaginémonos que si el fiscal lo hizo el redirecto, pero no rehabilitó al testigo, sino que le preguntó otras cosas, yo pudiera hacer como defensor un recontrainterrogatorio y buscar una pregunta para reafirmar aún más esa debilidad que tuvo el testigo. Ahí tendría que tener esa astucia para hacerlo. Entonces ya después de eso ya no habrá oportunidad para nadie pues, de rehabilitar a los testigos. ¿Qué pasaría si el fiscal no hace el redirecto no lo hace, el tercer interrogatorio? Entonces yo como defensor no me nace el derecho para hacer un recontrainterrogatorio. Eso puede pasar también. Por más que yo quiera preguntar como defensor, ya la última vez no puedo porque él no hizo el tercero. Entonces no me nace a mí. Ojo con eso para los jueces, ¿no? Que vayan a tener esa discrepancia ahí de que no hace el redirecto el fiscal, pero yo le doy la palabra al defensor para que haga el recontrainterrogatorio. Eso no es posible porque ya no tendría una base sobre la cual preguntar el defensor en ese caso. Luego dice, el juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. Es decir, el juez puede preguntar, después incluso el juez pudiera hacer esta pregunta que el fiscal le pudo haber hecho en la rehabilitación, ¿no?
que le aclarara en qué momento estuvo, de qué horas a qué hora. Podría hacerlo. Acordémonos que el juez lo que le interesa es conocer la verdad de los hechos como tal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la